pie, ¿de acuerdo? Para la siguiente, sí, para la siguiente sesión cuando veamos miembro inferior, ¿sale? Entonces, igual, si tienen alguna duda durante la sesión, pues no duden en hacérmelo saber. Pueden inclusive levantar la mano, ya me aparece aquí cuando la levantan. Y si no han dado caso, siempre pueden, pues desactivar su micrófono y ya yo las escucho y los escucho. Entonces voy a compartir la pantalla y por favor indíquenme si la ven. Den un segundito. Creo que hoy no nos vamos a aventar las 2 horas, ¿eh? Para que no para que no se sienta tan pesado. Ok, listo. ¿Me pueden indicar si ven la imagen? Bueno, la pantalla, Sí, por la favor. Sí, pantalla. profesora. Muchas gracias. Entonces, bueno, los músculos de miembro superior. A mí me encantan los de esta porción porque son músculos que tienen muchísima potencia. Su potencia es relativamente menor a la potencia que tienen los de los miembros inferiores, pero los de los músculos de miembro superior son muy subestimados. ¿De acuerdo? Entonces son músculos que bien entrenados pueden tener muchos beneficios en cuanto a la biomecánica, en cuanto a la postura de los sujetos y en cuanto a su funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues es como el principal dato. Digo, más adelante a lo largo de la sesión vamos a estar haciendo algunos comentarios anatómicos relacionados a la clínica como tal. Entonces, bueno, pues si les parece, vamos a comenzar. Están visualizando de momento una vista general, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo que en la sesión pasada habíamos platicado que los músculos pectoral mayor, pectoral menor y parece ser que también los subclavios los habíamos, y los serratos, el serrato anterior, los habíamos identificado como músculos del tórax, ¿no? Pero ahorita los estamos viendo señalados en los músculos del miembro superior. ¿A qué creen que se deba esto? Porque sí recuerdo que no se les dio, en ese entonces no les di origen e inserción ni acción, porque ahorita sí lo voy a hacer. ¿Y por qué no antes en la sesión anterior, que pues según eran de tórax, ¿no, maestrísima? Quien guste participar, por favor. Podría ser que también porque participan en su movilidad. Exacto. Los músculos que están viendo relacionados aquí o los que se están presentando con las bolitas azules son músculos que actúan directamente en la movilidad del miembro superior. Algunos tienen mayor participación que otros. Ahora, quisiera hacer una pregunta. ¿Se entiende cuando nos referimos a músculos agonistas y antagonistas o no? No. No, la Oh, verdad no. ok, vale, entonces ahí les va. No es como tal una subclasificación o una clasificación de los músculos, pero cuando se hace alusión, y esto lo van a ver mucho con otros profesionales del área de la salud y con otros fisioterapeutas de grados más avanzados y con los egresados, se habla mucho de que existen músculos agonistas, ¿de acuerdo? Quiero que hagamos una como analogía y nos imaginemos que estamos como en una telenovela, ¿sale? Los protagonistas, son las personas en las que gira la historia alrededor de ellas, siempre van a tener antagonistas, ¿no? Que podrían ser en este caso villanos que tal vez no quieren ver feliz al protagonista. Entonces, esta es una analogía bien burda, pero tiene un porqué. Cuando hablamos de músculos agonistas, nos referimos a los músculos que hacen la acción per se. ¿A qué voy? Por ejemplo, imagínense una flexión de codo. El músculo agonista que va a hacer la flexión del codo, entiéndase flexión del codo cuando hacemos este movimiento, estamos acercando las estructuras de la región de la articulación del codo. El músculo agonista, el protagonista en el que se va a centrar toda la atención y el que va a hacer las funciones principales es el músculo bíceps, ¿de acuerdo? El antagonista
músculo antagonista es el que va a hacer absolutamente todo lo contrario al músculo agonista. Entonces, seguimos en el mismo ejemplo. Yo hago flexión de codo. Músculo agonista, el bíceps, porque es el que hace la acción. Y el antagonista, ¿quién sería? El que hace lo contrario. Si estamos haciendo una flexión de codo, lo contrario sería que se hiciera una extensión. El músculo agonista, bíceps antagonista, tríceps. ¿Sí me explico? Sí, Ok, gracias. Ahora, hay otro término. Volvamos al mismo ejemplo de lo de la telenovela. El protagonista nunca va solo. Acuérdense, como siempre les digo, nosotros no trabajamos solos. O sea, nadie en el mundo va solo. Tampoco los protagonistas en las telenovelas y tienen amigos, ¿de acuerdo? Amigos que le ayudan a hacer esa acción. Eso pasa con los músculos. No nada más tenemos un músculo agonista, que es el principal músculo que ejerce X acción, la que sea. Tenemos músculos sinergistas, ¿ok? Los músculos sinergistas son músculos que ayudan a hacer la acción, que su participación es bien poquita tal vez, pero son colaboradores para que el agonista pueda suplir la función como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo de la flexión de codo, ¿vale? Tenemos al agonista, que es si yo tuviera la mano en supinación, tenemos al bíceps braquial, ¿de acuerdo? Como músculo agonista. Como músculo antagonista tenemos al músculo tríceps y como músculo sinergista, músculo que va a colaborar en la flexión, podremos tener a lo mejor al brachiorradial o al coracobraquial, ¿no? Que son otros músculos que se encuentran en la región de brazo. Espero que haya quedado todo claro hasta acá. Son terminologías que se van añadiendo conforme ustedes van avanzando en la carrera, pero es bueno que lo vayamos como identificando, porque van a encontrar algunos músculos, sobre todo aquí en miembro superior, que son sinergistas, ¿no? Digo, van a encontrar músculos que tres van a hacer la flexión de codo, pero ok, entonces, ¿quién tiene mayor representación? ¿Vale? Entonces, ahora sí ya vamos a empezar después de todo esto. Estos son músculos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con el primer músculo más evidente de todos y es un músculo bien superficial, es el músculo deltoides, ¿de acuerdo? El músculo deltoides se subdivide también en porciones. Tiene una porción clavicular, eso significa que va a estar directamente relacionada a la clavícula y tiene una porción acromial. En ese sentido, entiéndase entonces que el músculo deltoideo, en cuanto a su porción clavicular, es más medial, ¿sale? Está meramente pues, colocado de forma más interna a lo que lo estaría la porción acromial, que está más lateralizada, ¿sale? Entonces, ese músculo, ¿qué nos va a hacer? Hoy se ve bien chiquitito, pero es un músculo que no nada más presenta, es un músculo que va a estar rodeando todo el hombro, ¿de acuerdo? No solamente es anterior, déjenme ver si les puedo mostrar. Mm, mm, aquí está. ¿Están visualizando Biodigital? Sí, sí, Ok, sí, perfecto. Entonces les presento a su músculo deltoide, ¿sale? Si bien lo pueden observar, es un músculo que está rodeando, pues, digamos que las tres caras, ¿no? Una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior, ¿vale? Entonces, ay, estoy buscando aquí cómo les puedo dibujar, pero me parece que esta vez no puedo hacerlo. Sí, no puedo dibujar esta vez. Bueno, tendremos que imaginarlo. Ah, no, aquí están, miren. Aquí está. Ok, entonces, esta porción que estoy señalando con blanco, ¿qué porción sería? la lateral, Ok, bien, sería una porción lateral, pero recibe otro nombre por la estructura que se encuentra aquí. acromial, Ok, bien, porción acromial, ¿sale?
Por eso se le conoce así, porque pues está bien pegadita o bien unida al acromio. Ahora, ¿a mí por qué me interesa saber esto? Porque las fibras se activan, las fibras se van a activar diferente según el movimiento que se vaya a realizar en cuanto al hombro. Ahora, la porción que voy a señalar en este momento, ¿qué porción sería? Es la porción más posterior porque, bueno, pues aquí estoy visualizando a las espinas de los cuerpos vertebrales, ¿no? Las apófisis espinosas. ¿Qué porción es esta? Bueno, como está en correlación con la espina de la escápula o la cresta de la escápula, se le puede conocer también como porción espinal por esta cresta o la espina de la escápula, o se le puede conocer también como porción escapular. Así tan sencillo. ¿Por qué? Pues nada más porque está cerca de la escápula. Y ya por último, pues tenemos a la porción más anteriorizada. Déjenme ver si ya lo puedo girar, no puedo girar. Bueno, esta es la versión la porción más anteriorizada, ¿no? Del músculo deltoideo, que es justamente la clavícula. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Como tiene tres porciones diferentes, va a tener tres orígenes distintos, ¿de acuerdo? Entonces, la porción clavicular va a estar originada en en la extremidad acromial de la clavícula. Extremidad acromial. Yo tengo mi clavícula, ¿vale? Tengo clavícula y de ahí me voy hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Extremidad acromial, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser primer origen de porción clavicular. La porción acromial, pues es directamente desde el acromion de la escápula. Y la porción de espinal o la porción escapular lo va a hacer en el borde inferior de la espina de la escápula o de la cresta escapular, ¿vale? Que es ese proceso que se proyecta hacia posterior que anteriormente vimos. Y este músculo tiene forma de abanico, va a caer en una sola, en una sola inserción, ¿vale? Y anteriormente ya lo habíamos discutido. Se le conoce como a su inserción como impresión deltoidea o tuberosidad deltoidea del húmero. Tiene el mismo nombre que el músculo, entonces pues no hay pierde allí. Ahora, si ustedes imaginan la contracción de esas fibras musculares, pues van a tener acción en muchos movimientos, justamente por la dirección de las fibras, como es un músculo que va a estar abrazando a todo el hombro y le va a estar dando estabilidad a la articulación glenohumeral, pues bueno, va a realizar abducción, la flexión, pero nada más cuando se flexiona la porción clavicular, ¿de acuerdo? Entonces la flexión de hombro, es que siempre que me acuerdo de la flexión de hombro, me acuerdo cuando hicieron sus brazos no, yo les pedí extensión y los levantaron así, hacia enfrente. Entonces, bueno, de momento hicimos esa corrección, entonces nada más hay que recordar que la flexión de hombro acerca a las estructuras y por lo tanto estaríamos contrayendo, ustedes lo pueden realizar en sus casitas en caso de que lo puedan realizar, estaríamos contrayendo la porción clavicular. Acuérdense, las fibras siempre van a buscar su contracción en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la flexión de hombro y va a ser una extensión. La extensión de hombro, pues es lo contrario, el hombro se va a ir o se va a proyectar hacia el plano posterior, hacia atrás. ¿Sale? Y ahí vamos a estar contrayendo la porción espinal. Ahora pues, tenemos rotaciones también, porque bueno, la articulación de hombros, si recuerdan, es una articulación esférica. Entonces, vamos a tener una rotación medial o una rotación interna. Eso significa que la cabeza del hombro va a tratar de esconderse dentro de la cavidad glenoidea. ¿Sale? Entonces, la rotación medial la va a hacer la porción clavicular, porque estas fibras van a estar contrayéndose cuando yo quiero esconder la cabeza en la cavidad glenoidea. ¿Cabeza de quién? Cabeza del húmero, ¿sale? Y voy a tener también una rotación externa.
Háblese de rotación externa rotación externa de hombro, cuando la cabeza del húmero quiere salir, ver hacia el lateral, ¿sale? Entonces, en este caso ya estaríamos como elongando las fibras de la porción clavicular y quien haría esa acción son los de las porciones espinales, ¿de acuerdo? Entonces, la abducción la va a hacer la porción acromial, como cuando se hace el gesto de que nos vamos a aventar como un clavado, ¿sale? Cuando se abren los hombros horizontal hacia el plano de la línea media. Más bien es perpendicular a la línea media, ¿vale? Esto lo va a hacer la porción acromial, ¿de acuerdo? Y bueno, pues va a estar inervado por el nervio axilar, exactamente por la derivación de C5 y C6. Ojo, esto es importante porque para las y los que se quieran dedicar a fisioterapia neurológica, hay una escala que evalúa músculo por músculo, buscando qué nervio es el que está afectado. Sí, me parece que es la escala de Asia. Entonces, pues les van preguntando, según el movimiento que hagan, ya sea flexión, ya sea aducción, flexión de hombro, extensión de hombro, se va buscando diferente rama. Hay una lesión en C5, hay una lesión en C7, hay una lesión en C8, hay una lesión en C2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primer músculo. Después nos vamos con el músculo más evidente o el más grande de la región del tórax. Tenemos el pectoral mayor, ¿de acuerdo? El pectoral mayor es un músculo de gran volumen y también tiene forma de abanico, pero si se dan cuenta, también tiene diferentes fibras. Son tres porciones, ¿de acuerdo? Dependiendo de la que se contraiga, es una acción diferente. Tenemos una porción clavicular también, que está en contacto directo y su origen es desde la clavícula. Tenemos una porción esternocostal, ¿de acuerdo? La porción esternocostal está directamente en contacto con el cuerpo y tenemos a la porción abdominal, que está un poco más pegado hacia lo que anteriormente habíamos visto como la vaina de los músculos rectos del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver sus orígenes. Aquí sí podemos determinar que el origen de la porción clavicular son 2/3 mediales de la clavícula, ¿no? Acuérdense cuando partimos a la clavícula en tres, tenemos 1/3, 2/3, 3/3, completamos la clavícula. Entonces, el primer tercio de la clavícula va a estar ocupado por la porción clavicular del deltoides. Entonces, aquí no hay espacio para que entre. Los 2/3 mediales, lo que está más pegado hacia interno, esos sí van a tener el origen de la porción clavicular del músculo pectoral mayor. Y de ahí nos vamos a ir hacia la porción esternocostal, que va a estar abarcando al manubrio del esternón y al cuerpo del esternón, ¿de acuerdo? Pero también va a tener su origen en los cartílagos costales. ¿Cuáles? Desde el primeritito, el primer cartílago costal, hasta el séptimo cartílago costal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya por último, la porción abdominal va a estar directamente en contacto, su origen va a ser el recto, el músculo recto del abdomen, ¿vale? Porque es un músculo que va a estar como encima del otro. Entonces, no es tan, es muy superficial, entonces va a estar encima de este prácticamente. Y como tiene la forma similar a la del deltoides, pues todos van a converger en un solo punto, como es un abanico. Hay un punto de intersección en ese abanico, ¿vale? Donde se unen, donde se van a unir, pues en la cresta del tubérculo mayor del húmero o el troquíter. Recuerda que lo habíamos estudiado así también, en el troquíter, ¿de acuerdo? Como no nada más llega hasta, digo, empezó en el tórax, pero también se va hasta el brazo, ustedes visualicen esas fibras. ¿Qué acciones podría realizar? Bueno, pues primero que nada va a ser la flexión de hombro también. ¿Qué fibras específicamente? Las de la porción clavicular, ¿vale? Va a ser aducción. Ahí casi todas las fibras actúan, pero actúan más la de la porción esternocostal.
¿vale? Flexión de hombro, aducción de hombro, llevo la articulación de hombro lo más pegado o tratando de atravesar la línea media. Aducción de hombro, incluso si ustedes lo hacen, la acción se siente directamente en esta zona. Ese es el pectoral mayor, ¿de acuerdo? Y también van a hacer rotaciones mediales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cambiarnos a biodigital porque tengo una imagen, más bien un video que representa los movimientos. Bueno, denme unos segundos en lo que se estabiliza el internet. Ya no tarda. O a lo mejor sí un poquito. Bueno, esos serían los principales. Ya después, como bien lo estudiábamos anteriormente, si tenemos un músculo pectoral mayor, debe de haber un músculo pectoral menor, ¿de acuerdo? Y el pectoral menor es un músculo corto, es un músculo que se encuentra en relación inferior o más profundo al músculo pectoral mayor. Tendremos que quitar al pectoral mayor para poder verlo. Entonces les enseño los movimientos. Entonces, el pectoral menor es este músculo que están visualizando del lado izquierdo del esquema que se les está presentando. ¿Sale? ¿Cuál va a ser su origen? Su origen va a ser directamente en la cara externa de las costillas. Acuérdense que en la clase anterior habíamos visto que en la cara externa es todo lo que se podría palpar. Nosotros si hacemos este tipo de manipulaciones en el tórax, estamos palpando la cara exterior, ¿no? Lo que está fuera de las costillas. Y su inserción va a ser en la apófisis coracoides. ¿Sale? La apófisis coracoides ¿de quién es? Pues de la escápula. ¿De acuerdo? Entonces ahí se puede ver clarito, clarito el tendón. ¿Qué acción va a hacer? Una anteversión de hombro. Como tal, va a estar moviendo a la escápula. Quiero que se imaginen entonces, bueno, pues ¿qué es la anteversión? La anteversión es llevarlo hacia adelante. Ustedes imagínense cuando alguien a lo mejor, no sé, los toca y no quieren que los toquen y hacen como así. Ajá, esto es la anteversión. Ese músculo, por tener su inserción en la apófisis coracoides, y de hecho lo pueden visualizar aquí en los hilitos, que siempre les digo, los hilitos azules, algo así son los músculos. Entonces, esos hilos se tienen que acortar. ¿A quién van a jalar? Pues a la escápula, desde la apófisis coracoides. ¿Sale? Entonces, esa es la acción del pectoral, digo, sí, del pectoral menor. Va a estar inervado por fibras de C6 y C8. Se les conoce como nervios pectorales mediales y laterales. Vamos a ver si ya cargaron mis movimientos de hombro. Ya cargaron los movimientos de hombro. Vale, ahí están visualizando la abducción y la aducción del hombro y la rotación interna o medial y la rotación lateral o externa. ¿De acuerdo? La flexión, extensión. Ahí se está activando justo la porción acromial del deltoides. Y bueno, ahí no podemos visualizar a los músculos más profundos, pero bueno, una última revisión. Ahí tenemos activación de pectoral mayor. Y ahí se activan otros. Son más profundos en cuanto a la región de miembro superior, pero ahorita los vamos a abordar. Y bueno, aquí está, aquí está, aquí está. Ya.
Nos falta también otro que es el cerrato anterior. El cerrato anterior hemos tenido muchísimo diálogo, pero es la primera vez que lo vamos a ver pues a detalle, ¿de acuerdo? El cerrato anterior es más sencillo visualizarlo en su cara lateral, ¿sí? Es decir, nosotros nos ponemos de lado y lo vamos a estar visualizando. Entonces, su origen va a ser en la cara externa y lateral de la primera costilla a la novena costilla, ¿de acuerdo? Su origen sería lo más acercado al esternón, ¿vale? Porque es lo que se encuentra más cerca de la línea media. Y su inserción va a ser en la cara anterior del borde medial de la escápula. Bueno, entonces, ¿dónde está el borde o cuál es ese borde medial? Aquí no tengo a mi esqueleto, pero si recuerdan, pues la escápula es un triángulo, ¿no? Estamos hablando específicamente de una escápula derecha, ¿sale? Entonces digo, me voy a poner un poquito posterior, ¿sale? Esta es mi escápula derecha. Todo lo que converja cerca de las espinas, em, de las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales, esto va a ser el borde medial de la escápula, ¿de acuerdo? Creo que ya no teníamos tantas complicaciones con ella. Y bueno, como se inserta directamente en este hueso, su movimiento va a ser principalmente allí. Entonces le va a dar estabilidad a la escápula, la va a fijar. Va a ser también el movimiento de la anteversión, el mismo movimiento que hacía el pectoral mayor, también va a estar ayudado por el serrato, ¿de acuerdo? La anteversión, entiéndase entonces que es llevar la escápula hacia enfrente, anteversión, ¿de acuerdo? Y va a generar una báscula medial o lateral según las fibras que se vayan a activar. Y bueno, y en cuanto al tórax, pues es un músculo accesorio o un músculo sinergista, ¿de acuerdo? Si ustedes lo encuentran así como músculo accesorio, significa que es un músculo sinergista, un músculo que va a ayudar a la acción descrita, que en este caso pues sería inspirar, ¿de acuerdo? Entiendas entonces que cuando inspiramos necesitamos aperturar la caja, ¿no? Y vean la disposición del cerrato anterior. Va a un punto, tiene que jalar o retrae, ¿no? Las costillas. Entonces esa retracción hace que la caja se expanda. Si nos salimos y la reunión termina en 10 minutitos, nos volvemos a ingresar, ¿sale? Y bueno, ya por último tenemos al músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo que está por debajo de la clavícula, por eso se llama sub. Es como subestimar, me subestimas, no me tienen tanta estima, ¿ok? Subclavio, clavícula, músculo subclavio. Y el músculo subclavio, su principal función va a ser estabilizar a la clavícula como tal. Pero bueno, se va a originar en la cara superior de la costilla, de la primer costilla, ¿vale? Ahí están visualizando que literal está encima, lo está cubriendo. Su inserción va a ser en un surco formado justamente para el músculo subclavio de la clavícula. Em, la atraviesa por debajo. Voy a buscar a ver si podemos verlo en el modelo 3D, pero hay un surco debajo de la clavícula que aloja al músculo subclavio. Entonces es un músculo propio de la clavícula como tal y únicamente va a estabilizar a la articulación esternoclavicular, ¿vale? Y va a estar inervado por el nervio subclavio que viene de la rama C5, C6. Bueno, no sé si alguna vez habían escuchado el famosísimo manguito rotador. Los músculos del manguito rotador es un grupo muscular muy famoso y es un músculo que se lesiona a tiro por viaje. ¿De acuerdo? Donde los fisios tenemos, únicamente tenemos, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, que el manguito rotador es un grupo, un conjunto de músculos que se lesiona muy sencillo, ¿de acuerdo? Se le llama manguito rotador por la forma que generan estos músculos. Ahora, digo, porque es una inquietud que surge bastante cuando hablamos de él por primera vez, pero no es que tenga forma de un manguito ataulfo, como el que nosotros nos comemos, no es eso, sino que tiene otra forma. No sé si alguna vez han escuchado de los diábolos.
¿vale? Pero son estructuras, déjenme ver si nos sale la correlación, porque por algo se llama manguito. Es como una conjunción de dos bases. Si no, ahorita veo si se las puedo dibujar, porque no es la de un mango de una fruta, o sea, es un mango diferente. Un mango nos referimos como a una figura, si este término es válido, una figura geométrica, ¿de acuerdo? No, no me sale la figura, pero bueno, se las dibujo posteriormente. Entonces, hay que prestarle mucha atención a estos músculos, ¿de acuerdo? Porque dan muchos problemas. Entonces, el grupo del manguito rotador está formado por el músculo supraespinoso, ¿de acuerdo? Supra, entiendas entonces que está arriba, supraespinoso, ¿arriba de quién? Arriba de la espina de la escápula o de la cresta escapular. Entonces, bueno, pues ahí estaremos visualizando, este es el músculo supraespinoso y se está alojando en la fosa eh, supraescapular de la escápula, ¿de acuerdo? Este músculo supraespinoso va a tener su origen en la fosa supraespinosa de la escápula justamente y se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero o en el troquíter, ¿sale? ¿Y qué va a hacer? Va a abducir el hombro. Uy, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si carga otra vez el video y los pescamos cuando se esté haciendo la abducción. Ok, ahí yo estoy visualizando al supraespinoso. ¿Ya vieron? También se activa, ¿de acuerdo? Es lo que se activa en color azul. Pero también actúa en menor medida como sinergista cuando se realiza la rotación externa de hombro, ¿de acuerdo? ¿Y quién lo va a estar inervando? Pues el nervio supraescapular procedente de las ramas C4 y C6. Ahora, si hay algo supra, hay algo encima de, tiene que haber algo infra, algo abajo de. Entonces tenemos al músculo infraespinoso, ¿sale? Aquí ya les enseñé al supraespinoso. ¿Dónde está el infraespinoso? Aquí está el músculo infraespinoso. De los músculos que se encuentran en la escápula es el más grande o el que tiene mayor área, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí estamos viendo una vista posterior de la escápula, ¿sale? Entonces, el músculo infraespinoso se va a originar directamente en la fosa infraespinosa de la escápula, ¿sale? Que es toda esa zona de azul que ustedes pueden visualizar en la tablita con la imagen. Se va a insertar también en el tubérculo mayor del húmero. Pero este va a tener o va a ser músculo agonista cuando se haga la rotación lateral, ¿no? Cuando se lleve rotación lateral o rotación externa, cuando la cabeza del húmero busca visualizar la parte externa. Y bueno, también va a estar inervado por las mismas ramas que el supraespinoso. Otro de los músculos que conforman al famoso grupo muscular del manguito rotador es el músculo redondo menor, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el redondo menor? Bueno, este músculo se encuentra en posición o en relación profunda e inferior al músculo infraespinoso. Eso significa que tendremos que levantar al músculo infraespinoso para ver al fondo. ¿De acuerdo? Mm, sí, se visualiza mejor ahí. Sí, lo ven mejor ahí. Ok. Entonces, ese músculo redondo menor, ¿dónde se va a originar? Bueno, pues se origina directamente en el borde lateral de la escápula. Acuérdense que es como un triangulito. El borde, el borde lateral es justamente donde están empezando a visualizar dónde nace ese hilo azul, ¿de acuerdo? ¿Y a dónde va a llegar? Pues también al tubérculo mayor del húmero, ¿vale? Normalmente el manguito rotador se lastima mucho por movimientos repetitivos y va a estar inervado por el nervio axilar. Entonces, el redondo menor, también hay un redondo mayor, anteriormente ya lo pudimos haber visto en algunas
de las imágenes que colocamos cuando hablábamos de región del dorso, pero hay un último músculo que pertenece a este grupo y es el músculo subescapular. Ahora, los tres músculos que vimos anteriormente se ven en la cara posterior, pero el subescapular está anterior. ¿De acuerdo? Eso significa que imaginando a la escápula de esta manera, siendo a lo mejor esta la cresta, imaginen, tienen que utilizar mucho su imaginación, parte posterior, parte anterior. El subescapular está en la parte anterior, ¿vale? De la escápula. Eso significa que está entonces en contacto directo con, con la caja torácica, pero en su parte posterior de la caja torácica, ¿de acuerdo? Entonces su origen va a ser en la fosa subescapular de la escápula. ¿Dónde está eso? Miren, esta es una vista anterior. El subescapular recubre toda la superficie anterior de la escápula, ¿sale? ¿Y dónde se va a insertar? Pues en el tubérculo menor del húmero. Tres se insertan en el mayor y nada más uno en el tubérculo menor o en el troquín. ¿Vale? Y ese es el subescapular. Por su inserción es como muy sencillo determinar qué va a ser. Entonces, si la fibra nace desde la fosa subescapular y su origen va a ser en el troquín, cuando se contraiga va a generar justamente una rotación interna de hombro, ¿de acuerdo? Y este va a estar inervado por los nervios escapulares procedentes de C5 y C8, ¿vale? Entonces, toda lesión que ocurra a nivel de C5 y C8 lesión, entiéndase que a lo mejor eh, se llega a fracturar uno de estos cuerpos vertebrales, pues vamos a tener lesiones a esos niveles y esos músculos van a estar afectados. Si tienen alguna duda de momento, háganmelo saber. También era importante mencionarles que tenemos dos cinturas en el cuerpo, ¿vale? No nada más es la que nosotros conocemos cuando nos dicen ponte el cinturón o se puso las manos en la cintura, ¿de acuerdo? Tenemos cinturas escapulares o la cintura escapular y tenemos una cintura pélvica. La cintura pélvica es a la que pues creo que ya están todas. Ah, no, se siguen uniendo. Bueno, vamos a darle continuidad, ¿sale? Estábamos hablando de... no sé.
Listo. Mm, estábamos hablando de que tenemos dos cinturas. Tenemos cinturas escapulares. Entonces, hay músculos propios del cintura escapular que básicamente como que reúnen a los músculos que vimos cuando hablamos de la región del dorso, ¿vale? Que todos los que se inserten directamente en la escápula o los que se originen en la escápula, pero creo que todos son los que se insertan, van a ser músculos de cintura escapular, ¿de acuerdo? Hay que guardar esa información porque la van a tener que aplicar en una actividad que vamos a hacer posteriormente. Entonces, músculos de cintura escapular, los que se inserten y o originen en la escápula. Vale, entonces, una vez que hayamos terminado con la región de hombro, vamos a comenzar con la región de brazo, ¿de acuerdo? Acuérdense que la región de brazo inicia justo desde la articulación glenohumeral y finaliza en la articulación de codo, ¿sale? Entonces, en la región de brazo vamos a encontrar tres músculos principales. El más superficial de ellos y el más grande es el bíceps, ¿de acuerdo? Es el bíceps braquial. El bíceps braquial, como ustedes pueden ver aquí, tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps, porque tiene dos, ¿sale? Cabeza larga y cabeza corta. Su cabeza larga va a llegar al tubérculo supraglenoideo de la escápula. Vamos a ver si eso es cierto. Quiero que vean a ese tendón. Es que les digo, no les puedo dibujar, no encuentro la función de dibujar, pero bueno, ese tendón, como ya lo vieron, se aloja en un surco, en el surco intratrabecular del húmero. Pero sí están viendo mi ratoncito, ya lo vi. Bueno, este es el tendón del bíceps, ¿sale? La porción de la cabeza larga y se aloja justo en el surco intratrabecular para terminar ¿dónde? En el tubérculo supraglenoideo, ¿vale? Entonces, la cabeza corta va a tener su origen en la apófisis coracoides de la escápula. Apófisis, estoy admitiendo a sus compañeros. Listo. La apófisis coracoides, ¿vale? Desde allí va a ser su origen y aquí va a nacer, por así decirlo. ¿A dónde van a culminar? Terminan en un solo tendón, en el tendón bicipital o el tendón del bíceps, ¿vale? Su inserción va a ser en la tuberosidad del radio y en la fascia del antebrazo, ¿sale? Mediante la aponeurosis del músculo bíceps. Entonces, digamos que la aponeurosis es tan gruesa que hay literatura que lo clasifica ya como un tendón, ¿de acuerdo? Entonces, esta bibliografía que yo he consultado la tiene separada. Tiene al tendón aparte, que el tendón es el que va a terminar justo en la tuberosidad del radio, y la aponeurosis del músculo braquial, pues es el que va a estar recubriendo estas estructuras. Pero si llegan a consultar otro tipo de libros y se los maneja como lo mismo, pues no, no se preocupen, ¿de acuerdo? Entonces, el bíceps, ¿qué va a hacer? Flexión de codo, ¿de acuerdo? Va a ser auxiliar o un músculo sinergista, más bien, en la abducción, solo cuando se contrae la cabeza larga, que entiendas entonces que la cabeza larga es la que está más lateral, la más externa, y la abducción cuando se contrae la cabeza corta. Entonces aquí ustedes pueden visualizar que tiene lógica, porque la cabeza corta es la que se encuentra más interna, ¿de acuerdo? Si esta se contrae, pues ayuda a la aducción de hombro. Y si esta si la cabeza larga se contrae, pues va a ayudar a la abducción o abducción. Y el codo va a ser justamente el principal agonista o el músculo agonista cuando se realiza una flexión y va a ser músculo sinergista o va a ayudar a la supinación. Y bueno, está inervado por el músculo
por el nervio musculocutáneo procedente de las fibras C6 y C7. Si quitáramos el bíceps, hiciéramos justo este trabajo de disección y lo levantáramos, debajo de él está el músculo braquial. El músculo braquial también tiene, este es el bíceps. Ahorita les consigo el de esta, pero bueno, básicamente su origen es en el cuerpo del húmero, ¿de acuerdo? Y va a terminar, o su inserción distal va a ser directamente en la tuberosidad del cúbito. Es un músculo que por su inserción, como atraviesa la articulación, porque no termina antes, sino que lo hace después, aquí está la articulación del codo, termina después. Imagínense la contracción de esas fibras. Entonces también va a ser un músculo agonista cuando se haga la flexión de codo. Y va a ser un músculo sinergista en la supinación. Y de manera más superior tenemos al músculo coracobraquial. Es un músculo bien chiquitito y solamente tiene una cabeza. Oh, no se cambiaron mis tablas. Bueno, si no, ahorita se las presento. Pero bueno, aquí pueden ver su origen. Es prácticamente la apófisis coracoides y su inserción va a ser me parece que es el borde o más bien la cara lateral y la anterior del húmero, ¿de acuerdo? Y bueno, también estos tres músculos van a estar inervados por las mismas fibras, de C6 a C7, que es el nervio músculo cutáneo. Ah, otra cosa que se me pasó como mencionarles, la región del brazo, ahorita vimos nada más la región anterior, ¿vale? La región anterior se le conoce también como región flexora. Entonces, todo lo que esté, al menos en el brazo, en la cara anterior, va a ser acción de flexión. Caso contrario, en la región del brazo, cuando hablamos del compartimento posterior, es decir, lo que está atrás, va a ser meramente musculatura extensora, que va a hacer eso, va a extender las articulaciones. Entonces, aquí encontramos un grande músculo principal, que es el músculo tríceps, ¿de acuerdo? El músculo tríceps braquial va a tener tres cabezas, por eso se le conoce como tríceps. Su cabeza larga va a estar originada en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Ojo, el del bíceps braquial es en el tubérculo supraglenoideo. El del tríceps va a estar en el infra, debajo ¿de acuerdo? Debajo de tubérculo es infraglenoideo de la escápula. Por otro lado, la cabeza lateral, em, su origen va a ser lo más lateral y cercano a la cara posterior del húmero, ¿de acuerdo? Así se describe esta zona. Es como si estuviéramos atrás del húmero. Y su cabeza medial, que es esta parte más pequeña que pueden visualizar aquí, lo más proximal a la articulación del codo, va a ser medial y distal a la cara posterior del húmero. Es decir, no están directamente originadas en un reparo óseo, como a lo mejor en el deltoide es la impresión deltoidea, que esa era su inserción, sino más bien es como en el cuerpo ¿no? Entonces, su inserción va a ser directamente en el olecranon del cúbito. Se inserta en el olecranon. El olecranon es un reparo óseo, recordemos, del cúbito, ¿vale? Y aquí ustedes pueden visualizar un corte que se hizo para que pudieran visualizar mejor la distribución de la cabeza medial y el tendón del tríceps, ¿vale? Esta es la cabeza larga del tríceps. Tenemos por ahí otro músculo que está decolado, ¿sale? Este músculo, el músculo anconio, es de la región de antebrazo. ¿Tienen dudas con la región, tanto compartimento posterior y compartimento anterior de la región de brazo? Yo una pregunta, cuando nos referimos a cabeza, ¿nos podríamos referir a que ese músculo tiene diferentes porciones? Es que ahí me confundí, como el músculo deltoide.
Mm, Pues mire, sí se hace como una especificación más, ¿cómo podremos decirlo? Más objetiva, porque, por ejemplo, las cabezas del bíceps, del tríceps y las del cuádriceps, que son los que puedo evocar de momento, sí se ven bien seccionadas. Espero que estén pendientes, pero es probable que podamos tener una práctica de disección con material biológico. Es probable. Y allí vamos a visualizar que efectivamente las cabezas están bien marcadas, pero bien, bien, bien marcaditas. O sea, si ustedes agarraran a la cabeza larga del bíceps, literal lo pueden sujetar así, o sea, en todas sus dimensiones, pero eso no pasa en los músculos deltoideos o en el trapecio, ¿no? Porque, digo, en el músculo deltoides o en el trapecio, o a lo mejor en el pectoral. Digamos que esta sección no es tan evidente como sí lo son las cabezas, entonces por eso se hace esa diferencia. Digamos que las porciones son más difusas, por eso se eligieron así y no se les dice como cabeza clavicular o cabeza espinal o así, sino porque pues, no es tan sencillo identificar dónde empieza la porción de otra. ¿Sí me explico? Diferente a las cabezas. En las cabezas sí se ve dónde está la cabeza larga, dónde está la cabeza medial y dónde está la cabeza corta. Espero haberme dado a entender. Sí, sí, sí. Ok, entonces porciones son bien difusas, no sabemos dónde empieza y dónde termina una, de forma tan clara como en las cabezas. En cabezas sí se ve la distribución más evidente. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver los músculos en 3D, nada más para que no se quede en imágenes 2D, ¿vale? Aquí tenemos al bíceps braquial. Como ustedes lo pueden visualizar, tenemos a la cabeza larga, que se origina en el tubérculo supraglenoideo, ¿de acuerdo? Y tenemos a la cabeza corta, ¿vale? Y todo esto va a conformar al bíceps braquial. Es el músculo más superficial y es el que pueden palpar sencillamente. Vulgarmente luego también les dicen que es el conejito del brazo. Así muchos pacientes lo ubican cuando no son profesionales del área de la salud. Si quitáramos al músculo bíceps, debajo de él tenemos al músculo braquial o braquialis, también lo pueden encontrar en esa denominación, ¿vale? Es un músculo relativamente plano, pero no está clasificado como tal, ¿de acuerdo? Y ya vieron que termina en el radio. Y ya finalmente tenemos al músculo coracobraquial, que habíamos discutido que su origen era directamente en la apófisis coracoides y su inserción pues estaba en lo más de forma lateral, más bien de forma medial al húmero o al cuerpo humeral, ¿vale? O aquí no se ve el tríceps. Sí, no solo es compartimento anterior. Ah, aquí está, aquí está. Mm, bien. Digo, aquí todavía estamos viendo compartimento anterior, pero miren, me gusta muchísimo este modelo 3D porque no nada más vemos a los músculos. En algún momento de su práctica profesional, ustedes van a tener que medir un pulso, ¿de acuerdo? En la región del brazo es más fácil tomar pulso cuando hablamos de bebés, de pacientes pediátricos, o en dado caso de que a los adultos no se les perciba tan sencillo el pulso radial, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que tomar un pulso en la región de brazo, nos echamos mano de la arteria braquial, ¿vale? La arteria braquial es esto de rojito que está corriendo de este lado. Sigue justamente este camino, por así decirlo. Su dirección es interna, es decir, si yo quiero medir el pulso braquial, no lo voy a hacer en la cara lateral. Aquí no voy a palpar nada, sino que voy a localizarlo de forma medial, por lo que ustedes están visualizando en la imagen. Entonces, un tip para cuando ustedes vayan a empezar a tomar pulsos o signos vitales es dirigirse diagonalmente de esta manera. Yo ubico al pulgar
me voy en diagonal, 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 y aquí yo debería de estar localizando a la arteria braquial para medir el pulso braquial. ¿De acuerdo? Más o menos. Acuérdense que la anatomía es ligeramente distinta entre individuos. Ya, aquí se ve más a grosso modo la arteria braquial. Es todo este vaso rojo que están visualizando aquí. Mm, déjenme ver si nos da tiempo de que podamos hacer la disección. Bueno, ahí deberían de estar visualizando la disección como tal. Vamos a quitarles la piel, ¿vale? Ahí estamos viendo, yo estoy viendo acá pectoral mayor, estoy viendo deltoides, estoy viendo la porción clavicular, estoy viendo la porción acromial, estoy viendo aquí al bíceps, ¿de acuerdo? Vamos a quitar estas capas superficiales. Yo ya quité ahí pectoral mayor, ya quité el deltoides y ya quité, todavía no quité el bíceps. Este es pectoral menor, ¿de acuerdo? Aquí está justamente su origen en la apófisis coracoides. Yo sigo viendo ahí al bíceps, pero miren, su cabeza larga efectivamente, y digo, entiéndase que esta imagen es un modelado de material biológico real. Entonces, la bibliografía bien refiere que el tendón de la porción larga el tendón de la cabeza larga del bíceps se aloja en el tubérculo, en el surco intratubercular. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quitar el bíceps y ahí estoy viendo mis dos últimos músculos. Estoy viendo al músculo braquial y estoy viendo al músculo coracobraquial, que son más profundos. Vamos a quitar esos músculos, ya quita el coracobraquial. Ahí se están asomando el músculo subescapular, ¿vale? Estos músculos, ¿cuáles serían? Por ahí va un redondo, ¿no? Esta sería este es el músculo redondo menor y este sería la inserción del dorsal ancho. Y ya si quitamos todo, pues ya vemos al esqueleto. ¿Tienen dudas? Me gusta mucho la disección así en 3D. Bueno, más bien digitalizada. Y ya, y bueno, y esos músculos brillan por la fascia. Ahora, vámonos a la región más complicada. ¿Por qué es complicada? Porque son muchos músculos, demasiados. La región del antebrazo comprende aproximadamente poco más, entre más o menos 20 músculos aproximadamente. Y aquí se dividen por capas. Cuando hablamos de la región de antebrazo, entiéndase antebrazo desde articulación de codo hasta articulación de muñeca, ¿vale? Son, es una 4. ¿Quieren que nos tomemos un break de 10 minutitos para que regresen? Porque pues es bastante información. Sí, por favor. Ok, vale. Entonces, antes de comenzar con la región de antebrazo, ¿les parece si cierro la sesión? Nos conectamos, son unas 5, nos conectamos una 15 y bueno, retomamos ya por último región de antebrazo, ¿sale? Sí. Sí. Ahorita nos vemos. Voy a cerrar la sesión. ¿O me parece relevante?
que podamos visualizar esta imagen, porque, digo, así ya no lo imaginamos, ¿no? Y aunque no sea, digo, esto debería ser un aprendizaje significativo, pero acuérdense, como la clase anterior lo platicábamos, la anatomía no es algo que nada más estudie en esta clase y ya, ¿no? La anatomía no es algo porque lo vi en la clase con la licenciada Ingrid, ya se me quedó. No va a suceder. Yo esperaría que sí. Pero en dado caso de que eso no suceda, porque es lo más común, recuerden que siempre deben de estarlo repasando, repasando, repasando y repasando y pues estar conscientes de que no vamos a saber todo, aún así egresemos. Entonces, no es una debilidad tener que estudiarlo nuevamente, ¿de acuerdo? Sí, sí lo van a dominar, claro, se van a volver más expertas y expertos, pero no pasa absolutamente nada si no se acuerdan de un origen e inserción, con que lo busquen y sepan dónde buscarlo, que creo que es lo principal, no vamos a tener inconvenientes. Entonces, bueno, esto ya es un último repaso. También quería preguntarles justo, pues, cómo les ha sentado esta última semana que regresaron a casa. Creo que ustedes fueron alumnas y alumnos de pandemia cuando estaban en prepa, ¿no? Tengo ent- Sí, ¿Y se aventaron los 3 años en pandemia, en línea? bueno, en mi caso nada más fue uno. Ah, ok, ok. No, vale, qué interesante. Bueno, pues espero que no sea tan, ¿cómo decirlo? Que no sea tan resentido en este momento y, bueno, pues se puedan integrar pronto otra vez. Listo. Bueno, este es, nada más- es justo un repaso de los músculos que habíamos visto anteriormente. Ahí estoy visualizando al músculo serrato, al serrato anterior, ¿vale? Pero lo que les quería mostrar es el complejo de la axila, ¿de acuerdo? Ahí tengo varios nervios, ahí estoy viendo una arteria, la arteria subclavia, estoy viendo a la vena también, ¿vale? Y esto se los muestro porque tiene una razón de ser. Y es que el siguiente año ustedes van a aprender a prescribir auxiliares de la marcha. Entiéndase auxiliares de la marcha como bastones, muletas y demás. Silla de ruedas, andaderas, etc, etc, etc. Hay una razón por la cual la muleta no debería de estar en contacto directo con la axila y es por esto. El, el paquete vascular, la axila, es más que un pliegue, es más que una fosa, aloja a todo esto que están viendo aquí, aloja nervios, aloja un montón de venas, aloja un montón de arterias y aloja algunas de las ramificaciones del sistema linfático. Entonces, miren, la arteria braquial es esto de la arteria subclavia, ¿vale? Acuérdense que el sistema vascular es como un todo. Me refiero es similar a un árbol, ¿de acuerdo? Los árboles pueden ser muy grandes y una rama gigante va a empezar a tener ramificaciones cada vez más pequeñas. Bueno, eso sucede con el sistema vascular. Entonces, de la arteria subclavia se va a ir subdividiendo o más bien disminuyendo su diámetro y de esta van a ser justamente la arteria braquial, ¿vale? Ahora, ¿pero por qué? O sea, bueno, ¿en qué momento yo sé que cambia de nombre? Es más que nada por las estructuras de las cuales están cercas. Aquí en este caso, pues se encuentra lo más cercano al músculo subclavio, entonces se le conoce como arteria subclavia. Es un poco una paradoja. Yo digo, yo personalmente todavía no lo he averiguado. Es como que fue primero el huevo o la gallina o el nombre del color naranja se puso porque la naranja era naranja o a la naranja se le puso por el color naranja. Es algo similar. Yo desconozco si se le puso el nombre por el músculo o al músculo se le puso por la arteria. Pero bueno, entonces la arteria braquial es porque está directamente en contacto con el bíceps braquial y con el músculo braquial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cada una tiene diferentes secciones.
son troncos con los cuales no tenemos mayor injerencia, pero es requerido que las conozcamos. Tal vez si no todas las subdivisiones que llegan a tener, como las circunflejas y demás, pero bueno, es requerido saberlo. Ahora, justo como lo mencionaba anteriormente, la región de músculos de miembro superior, específicamente hablando del antebrazo, tiene una correlación similar a lo que vimos en brazo. ¿A qué me refiero? Lo que esté en la cara anterior va a ser flexor y lo que esté en la cara posterior va a ser extensor. Por lo tanto, los músculos que se encuentren en la cara anterior van a ser o van a tener algunas denominaciones como músculo flexor D. Los que estén en la cara posterior del antebrazo van a ser músculos extensores D. ¿De acuerdo? Y como lo mencionaba anteriormente, al menos el compartimento anterior, lo que está enfrente, tiene cuatro capas diferentes. Vamos a ver 1, 3 y 4. La 2 no la vamos a ver porque nada más tiene un músculo. Es el músculo flexor cuadrado de los dedos. Repito, la capa número 2 del compartimento anterior de la región de antebrazo única al músculo flexor cuadrado de los dedos. Y es muy pequeñito, entonces no es tan sencillo visualizarlo. Ahora, vamos a ver nada más estos, ¿de acuerdo? La capa 1 de la región anterior del antebrazo comienza con el músculo pronador redondo. Ya más o menos se van dando como una idea de cuál podría ser su acción por el nombre que recibe. Este músculo que están visualizando aquí se origina en la cabeza humeral. ¿Dónde? Ah, pues en el epicóndilo medial, ¿de acuerdo? Del húmero. La cabeza cubital se origina en la apófisis coronoides del cúbito, ¿de acuerdo? Y esas dos cabezas, ¿dónde van a culminar? En la porción media de la cara lateral del radio. Bueno, no lo podemos visualizar de manera tan sencilla, pero porción lateral va a estar atravesando al radio, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que va a estar prácticamente pues abrazando a todo o pasando por encima ya sea del cúbito, de la membrana y del radio. Entonces, por su origen y su inserción, imagínense esas fibras uniéndose. ¿Qué va a hacer? Pues efectivamente va a generar la pronación del antebrazo como músculo agonista y va a ser sinergista, va a ayudar a la flexión del codo, ¿de acuerdo? Y va a estar inervado por el nervio mediano. Ojo aquí, no sé si alguna vez han escuchado personas que tienen afectaciones del túnel del carpo o algunas que llegan a tener afectaciones nerviosas, específicamente del nervio mediano. Bueno, si se llegan a tener alteraciones nerviosas, a lo mejor, imagínense los nervios como cables que se llegan a desconectar, que ya no pasan luz o corriente. Eso sucede con nuestros nervios. Entonces, podemos llegar a tener afectaciones en estos músculos porque la inervación es directamente del nervio mediano. ¿De dónde viene ese nervio mediano? De la de C6 y C7. Ahora, vámonos de ascendente a descendente. El siguiente músculo y por ende el más superficial, porque pertenece a la capa 1, es el músculo flexor radial del carpo. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos músculos por su ubicación y su localización, pues harían justo flexión. Entonces, pues harían a flexionar los dedos o el carpo o la mano o dependiendo de dónde se vayan a insertar, porque eso es lo importante, a dónde va a llegar para saber si va a ser el carpo, si va a ser los dedos, si va a ser nada más el radial. Entonces, el flexor radial del carpo se origina en el epicóndilo medial del húmero. Epicóndilo medial del húmero. Ahora, ojo aquí, no es tema de la clase, pero es para que vayamos haciendo correlaciones. Hay lesiones muy frecuentes llamadas codo de tenista o lesiones que se conocen como epicondilitis, ya sea epicondilitis de tenista y de momento no puedo evocar otra, pero son lesiones que se pueden dar en la cara medial o en la cara, digo más bien en el epicóndilo medial o en el epicóndilo lateral. Dependiendo de la región, son los músculos que van a estar afectados y dependiendo de los músculos que se afecten, inclusive los nervios también pueden llegarse a verse afectados,
va a ser la sintomatología que les va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es, lo dejo ahí como una espinita para que, de pura curiosidad, porque acuérdense que su aprendizaje es más que eso. Su aprendizaje nace de qué tan curiosas o curiosos son. Entonces, si ya les mencioné que podemos tener ahí como enfermedades de los epicóndilos, tal vez valdrá la pena darles una leída. Lo van a ver más adelante, pero hay que ir preparadas y preparados. Entonces, el flexor radial del carpo se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Yo tengo al músculo flexor radial del carpo, bajo, bajo, y sigo su tendón. Yo tengo aquí un metacarpiano, dos metacarpiano, cabeza del metacarpiano, base del metacarpiano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Va a flexionar y va a hacer desviación radial de la muñeca, ¿de acuerdo? Flexiona y desvía radialmente de la muñeca. Ojo, como su nombre lo dice, es un flexor. Entonces, es músculo agonista de la flexión de la muñeca y es músculo sinergista de la desviación radial. Entiéndase desviación radial cuando la muñeca hace esto, ¿vale? Se va hacia el lado del radio. No está girando, no está flexionando, no está extendiéndose, sino que está lateralizándose, por así decirlo, se desvía radialmente, ¿ok? Va a estar inervado por el nervio mediano de igual manera. Y su vecino es el músculo palmar largo. El músculo palmar largo se origina en el epicóndilo medial del húmero, igual, en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se va a insertar o hasta dónde va a llegar? Se forma algo conocido como aponeurosis palmar o un retináculo. Es diferente a un ligamento y un tendón. Los retináculos es como, bueno, y diferente a las membranas también. Es básicamente una masilla formada de tejido conectivo, pero que da soporte y que da estabilidad de igual manera. Entonces, el palmar largo se va a insertar en el retináculo flexor y en el vértice de la aponeurosis palmar. Ver dónde va a ser eso. Vean a esta aponeurosis. Es un triángulo literal. Tengo una base del triángulo y tengo una punta o un vértice, ¿vale? Entonces, si sigo el camino del palmar largo, vean cómo sí efectivamente termina en la aponeurosis palmar. Entonces, por su inserción yo puedo imaginar, o me puedo imaginar a esas ligas uniéndose, contrayéndose, va a generar un ahuecamiento de la mano tensando la aponeurosis palmar. Cuando ustedes quieren sostener un balón de básquetbol, imagínense haciendo justo, ¿no? Este gesto como de garra, ¿vale? Están flexionando y también el ahuecamiento es esto, ¿de acuerdo? Palmar largo. También hay una bibliografía un poco más antaña que refiere que es el principal músculo agonista en cuanto a la flexión de muñeca. No es del todo erróneo, pero se ha demostrado que tiene mayor acción a ahuecar la mano, ¿vale? O sea, dejar como esta concavidad. Y bueno, de igual manera está inervado por el nervio mediano. Después, en la capa uno también tenemos al músculo flexor cubital del carpo. Si hay un flexor radial del carpo, forzosamente debe de haber un flexor cubital del carpo. Tiene dos cabezas también. Tiene una cabeza humeral. Eso significa que la cabeza humeral sí o sí va a llegar al húmero. ¿A dónde? Al epicóndilo medial, ¿de acuerdo? Ese es su origen. Y la cabeza cubital se va a originar en el olecranon del cúbito, ¿de acuerdo? Imagínense entonces que es un músculo que está haciendo como una abrazadera, ¿sale? Que se origina desde el olecranon, pero como dijimos que también tiene un origen en el epicóndilo medial, pues va a estar como abrazando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se va a insertar? Bueno, pues se va a insertar directamente en el hueso pisiforme, acuérdense. Ya ustedes me dirán si es la primera o segunda línea de los huesos del carpo. Se va a insertar también en el hueso ganchoso, que otro nombre recibió el hueso ganchoso, ya también me lo van a decir, y la base del quinto metacarpiano, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un montón de inserciones.
¿Qué va a hacer principalmente? Es uno de los otros agonistas de la flexión de muñeca. Y ahora, como es un flexor cubital, pues va a ser agonista en cuanto a la desviación cubital, ¿de acuerdo? Desviación radial, desviación cubital. Y eso ustedes también lo pueden medir en goniometría. Entonces, esta diferencia de los otros va a estar inervado por otro nervio, va a estar inervado por el nervio cubital, ¿de acuerdo? En la mano, cuando tenemos alteraciones de antebrazo, mano y muñeca, se puede alterar el nervio mediano, se puede alterar el nervio cubital y se puede alterar el nervio radial. Mucho ojo con los síntomas que vayan a presentar sus pacientes. Pueden tener este tipo de presentación, se llama mano de predicador, ahí hay un nervio alterado. ¿Cuál de los tres? Lo van a investigar, si les da curiosidad, ¿vale? Pueden tener alguna otra presentación, ¿vale? Un signo de cuentamonedas, cierran toda la mano, ¿vale? Y son diferentes nervios que se alteran y lo que ustedes vayan a ver en la mano, los diferentes patrones, es por esos músculos que están alterados por la alteración neurológica. Espero explicarme. Y ya por último, en la primera capa tenemos al flexor superficial de los dedos. Tiene dos cabezas también. Tiene una cabeza húmero-cubital que se origina, como el resto de los músculos que vimos, en el epicóndido medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. Y la cabeza radial se va a originar en la cara anterior del radio. La inserción va a ser directamente en la falange media del segundo al quinto dedo. ¿Vale? Entonces tenemos metacarpiano, falange proximal, falange media, falange distal, ¿vale? Hasta acá va a llegar el flexor superficial de los dedos. Entonces, ¿qué va a hacer? A flexionar los dedos. Principal músculo agonista, pero la va a flexionar desde la articulación interfalángica proximal, ¿de acuerdo? Esta era la interfalángica distal y va a ser también un músculo sinergista en la flexión de la muñeca, porque como los tendones de este músculo llegan hasta las falanges mediales, cuando se empiece a contraer ese músculo, pues de alguna manera y por la poneurosis también se va a flexionar la muñeca, ¿de acuerdo? Y este va a estar inervado por el nervio mediano como tal. Ahora, mm, como les estaba mencionando, la capa 2 no la vamos a estudiar, pero sí la capa 3. La capa 3 está principalmente compuesta por dos músculos, que es el músculo flexor del pulgar y el músculo flexor profundo de los dedos. Recuerden, en la primera capa, literal lo acabamos de ver, tenemos un músculo flexor superficial. Y si yo tengo un músculo flexor superficial de los dedos, a fuerzas debe de haber un músculo flexor profundo de los dedos. Entonces, vamos a empezar con este. El músculo profundo de los dedos se origina en la cara anterior del cúbito. No especifica un reparo óseo como tal, simplemente en la cara anterior del cúbito y en la membrana interósea. Acuérdense que la membrana interósea es esta capa de tejido conjuntivo que se encuentra entre los dos huesos, entre el radio y la ulna o el cúbito. ¿Dónde se va a insertar? ¿Hasta dónde va a llegar ese hueso? Ya más o menos ahí nos damos una idea, ¿sale? Su inserción va a ser meramente en la falange distal del segundo al quinto dedo, ¿de acuerdo? Falange distal del segundo al quinto dedo. El músculo flexor largo del pulgar. em, el pulgar da un poco más de complicaciones, pero porque es un músculo que, digo, y justo nos diferencia de otras especies, pero porque tenemos músculos propios, o sea, el pulgar es aparte del resto de los dedos, tiene movimientos propios, y si tiene movimientos propios significa que tiene músculos propios que lo hacen, y uno de ellos es justamente el flexor largo del pulgar. Su origen va a ser en la cara anterior del radio, tampoco se especifica un reparo óseo específico, nada más en la cara anterior, y también se va a originar en la membrana interósea. La única diferencia que encontramos referente al flexor profundo de los dedos es donde se va a insertar, que va a ser en la falange distal del pulgar. ¿De acuerdo? Este hilito que ven aquí en blanquito es el tendón.
Entonces, imagínense ese músculo contrayéndose y el tendón jalando. Va a ser básicamente la flexión digo, esta suposición, va a ser la flexión del pulgar. No, no lo puedo aislar, pero es flexión del pulgar, ¿de acuerdo? Y va a estar inervado también por el nervio mediano. Mm, Oh, no está la otra capa. Pero miren, ya nada más nos falta el pronador cuadrado, ¿de acuerdo? Arriba teníamos un pronador, abajo también tenemos un pronador. Es un músculo dentro de los pocos que sí tiene forma de cuadrado. Quiero que lo visualicen. Es como si quitáramos encima el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Literal, este cuadrito que se está formando aquí es el pronador cuadrado y es el principal músculo agonista para generar la pronación del antebrazo. Entonces, en cuanto a origen e inserción, se puede considerar a su origen como la cara anterior del cúbito en su porción distal y a su inserción como la cara anterior del radio en su porción distal también. Y ya si nos vamos para atrás y cambiamos de cara, vamos a ver al compartimento posterior, que bueno, nada más recordemos que el compartimento posterior hablamos cuando son músculos extensores, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos extensores aquí es diferente. Cuando hablamos de la región de antebrazo, llamamos capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. Cuando hablamos del compartimento posterior del antebrazo, hablamos de porción superficial y porción profunda. Entonces, vamos a ver a la porción superficial. Aquí está el músculo ancóneo, ¿de acuerdo? El músculo ancóneo es de los músculos más pequeños del cuerpo y este se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Dónde se va a insertar? Pues en el olecrano, ¿vale? Y como es un músculo en forma de abanico, en forma triangular, es bastante, ¿cómo podría llamarlo? La base es muy larga, entonces no nada más llega al olecrano, sino que también se extiende a lo largo de la cara posterior del cúbito, ¿de acuerdo? Esa es su inserción. Entonces va a ser un músculo sinergista, ojo, músculo sinergista en la extensión del codo. Y este va a estar inervado por el nervio radial. Ahora, como lo había mencionado anteriormente, tenemos un músculo extensor cubital del carpo y este va a tener también dos cabezas. Tenemos una cabeza humeral que se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. Ahora, si está costando un poco de trabajo esta situación, vamos a hacerlo en dos grandes, ¿cómo podríamos llamarlo? En dos grandes grupos. Los músculos del compartimento anterior o los músculos flexores del antebrazo, la mayoría se va a originar en el epicóndilo medial o el epicóndilo interno del húmero. Los extensores no. Los extensores en su mayoría se van a originar en el epicóndilo lateral o externo del húmero. ¿De acuerdo? Principal diferencia en compartimentos. Flexores, epicóndilo medial, extensores, epicóndilo lateral. Ahora, el músculo extensor cubital del carpo, como retomaba, tiene dos cabezas. La primera de ellas, la cabeza humeral, tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero. La cabeza cubital va a ser en la cara y el borde posterior del cúbito, ¿de acuerdo? Cara y borde posterior del cúbito. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues hasta la base del quinto metacarpiano. ¿Y qué va a ser? Va a ser un músculo agonista en cuanto a la extensión de la muñeca, ¿de acuerdo? Pero ojo, como estamos viendo que es un músculo, digamos, muy medial, cuando hablamos de posición anatómica, este músculo va a ser la extensión de la muñeca, las estructuras se alejan entre ellas mismas y lo va a hacer también con desviación cubital, es decir, la muñeca jamás
jamás se va a extender de forma aislada, ¿de acuerdo? Ahí yo estoy intentando de inhibir la desviación cubital. Lo natural es que suceda esto. Espero que se esté ejemplificando bien. Lo natural es que cuando extendemos la muñeca, ésta se desvíe hacia el lado cubital. Ujú. Entonces, el músculo extensor cubital del carpo es el que va a hacer esta acción y va a estar inervado por el nervio radial. Ahora, tenemos un músculo extensor de los dedos, ¿de acuerdo? Se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero, como no podría ser de otra forma, y se va a insertar en el aparato extensor de los dedos del segundo al quinto, que es el aparato extensor. El aparato extensor de los dedos es como se le ha denominado al conjunto de tendones que abarcan la parte posterior, o más bien que abarcan el dorso de la mano, porque este es el dorso, ¿vale? La cara posterior de la mano en general. Entonces ahí es donde va a culminar, ¿de acuerdo? A grosso modo podríamos llamarlo como este gran tendón de aquí que se va a ir ramificando a los diferentes dedos. Y tenemos el músculo extensor del meñique. El músculo extensor del meñique tiene uno propio, por eso podemos levantar al meñique de forma aislada. Es un poco complicado extender el resto de los dedos sin que haya otro que se levante. El meñique no, al meñique sí lo podríamos extender sin que otros músculos se puedan, sin que otros dedos se extiendan, y es justamente por acción de este músculo, donde se origina en el epicóndilo lateral, como no podría haber sido de otra manera, epicóndilo lateral del húmero, y se va a insertar en el aparato extensor del meñique. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una extensión del meñique como músculo agonista, y como músculo sinergista lo va a hacer de la muñeca. ¿De acuerdo? Y va a estar inervado por el nervio radial. Y ya por último, voy a hacer una modificación aquí. Esto fue un error de dedo. Es una porción profunda. Tendremos que quitar a todos estos músculos para poder ver a estos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces son 5 músculos de la región profunda. Si hay un pronador, necesitamos que exista un músculo supinador, ¿de acuerdo? El músculo supinador, como no podría ser de otra manera, pues se origina en el epicóndilo lateral del húmero y en la cresta del supinador del cúbito. Este reparo óseo lo pueden encontrar en la cara posterior del cúbito y se van a insertar en el borde posterior y cara anterior y lateral del radio. Nuevamente, similar a lo que hacía el anconio y los músculos pronadores que vimos anteriormente, van a estar como abrazando, ya sea van a pasar por encima de la membrana y va a estar abrazando también al radio, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución de esta fibra o de sus fibras va a ser justo que se favorezca la supinación, ¿de acuerdo? Entonces, el músculo supinador va a ser supinación ¿de quién? Pues del antebrazo. Nuevamente, podemos visualizar que el músculo pulgar tiene a sus propios, digo que el dedo pulgar tiene a sus propios músculos, y uno de ellos es el abductor del pulgar, ¿vale? La aducción del pulgar. Origen va a ser en la membrana interósea, ¿de acuerdo? Y todo lo que esté cercano al radio y el cúbito. Y su inserción va a ser en la base del primer metacarpiano y en el hueso trapecio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aducción del del dedo pulgar. Su acción va a ser la aducción del pulgar y también va a ser sinergista en la desviación radial de la muñeca. ¿De acuerdo? También tenemos otro músculo propio del pulgar, que ahora ya no nada más lo va a flexionar. Ya tuvimos uno que lo flexiona. Ya tuvimos que lo flexiona. Flexión. Ya tuvimos uno que lo aduce y necesitamos uno que lo extienda. ¿De acuerdo? Vamos a extender a ese dedo largo, a ese pulgar. Y bueno, el origen va a ser en la cara posterior del cúbito, no se especifica cuál tercio, y va a ser en la membrana interósea. Su inserción va a ser en la base de la falange distal del, de la falange distal del del dedo pulgar, ¿de acuerdo? Entonces va a extender al pulgar y va a estar inervado por el nervio radial. El índice también tiene a su propio músculo, ya lo vimos en la
en la porción anterior. Voy a cambiar ese vocabulario porque puede ser confuso. Lo vimos en la parte que acabamos de estudiar, más bien, no en la porción anterior, porque porción anterior son otros músculos. Lo vimos en la sección pasada. Y tenemos al músculo corto al músculo extensor corto del pulgar. Tenemos uno extensor largo y tenemos uno corto. El corto, de igual manera, es en la membrana interósea, y igual también como lo hacía el largo, va a llegar a la base de la falange proximal del pulgar. Más bien, el largo llega a la distal y el corto llega a la proximal. Extensor largo del pulgar, su inserción en la falange distal, y el músculo corto del pulgar en la falange proximal. Y va a ser lo mismo, también va a ser una extensión del pulgar y va a estar inervado por el nervio radial de C7 a C8. ¿Vale? ¿Son muchos músculos? Sí, sí lo son, pero bueno, de igual manera nos podríamos echar mano de biodigital y nos podríamos echar mano de la parte de la disección. Entonces, en cuanto ustedes tengan una oportunidad de poder adentrarse en cuanto a la disección, al menos en esta que tenemos oportunidad de que es la de 2D, estaría increíble. Si ya tienen oportunidad de acceder a Biodigital, también pueden escalar ahí por capas y ver algunos movimientos. Y pues eso sería todo. No puedo acceder ahorita para que hagamos la disección, pero bueno, se queda como parte de su repaso, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, todo Sí, bien. bueno, gracias. Entonces, bueno, pues sí, son varios músculos, pero creo que ayuda mucho el dividirlos por regiones, por compartimentos de a este músculo pertenece tal, a este músculo, digo, a este compartimento pertenecen 4 músculos, a este compartimento son 2, y creo que las y los va a ayudar. Vamos a hacer una actividad, no ahorita, evidentemente, porque ya terminó la clase, pero para próximas sesiones, todavía estoy gestionando si va a ser en esta o la que viene regresando de vacaciones, para que podamos concentrar todo lo que hemos visto en una tabla. ¿De acuerdo? Eso va a ser parte de su evaluación también. Todavía está en proceso de creación, pero básicamente se describe la acción y ustedes van a tener que colocar cuáles son los músculos que lo hacen, ¿no? Tanto agonistas como sinergistas. Entonces ya nada más es como irlos acomodando y clasificando pues ahora sí que como por grupos. Y nada más. Entonces, nuevamente haciendo el comentario de que los músculos propios de la espalda, los músculos propios de la región de mano y los músculos propios de la región de pie son músculos que vamos a ver en las últimas semanas como un compendio porque son músculos pequeños, son bastantes, y en antebrazo tendríamos como 20, en mano tenemos un poco más y requieren un estudio pues más minucioso, no por otra cosa. Entonces, este viernes pretendo que comencemos con músculos de la región, más bien sí, de la porción libre de miembro inferior. Entonces, bueno, igual en dado caso de que ustedes tengan oportunidad, pues agradecería mucho que pudiéramos darle una leída, ver un videíto o algo similar. Entonces, bueno, pues si no queda alguna otra duda, pues damos por terminada la sesión. Espero que ya hayan comido y si no,